Hemos intentado inspirarnos sobre todo en una parte de John Miró, que es la parte de tejidos, de telares, que era como una parte muy bruta que tiene John Miró, y luego ir pasando por toda la parte de Miró que tiene muy japonesa, inspiración japonesa, que era de Miró. Entonces nos encontramos con los colores más típicos de Miró, el blanco, el negro, el rojo, el azul, el verde y el amarillo, y con formas muy, más que abstractas, formas muy conceptuales, ¿no? Que sugieren cosas. Está todo arropado por el trabajo de diseño de vestuario del espacio escénico de Elisa Sanz, por el diseño de luces de Pedro Yagüe, por unas proyecciones de Álvaro Luna y por música original de Luis Miguel Cobo y de Mariano Lozano. Y el atrezo y todas las cosas así de objetos que son hechos por Ricardo. Las ilustraciones siguen un poco más o menos el mismo tipo de lenguaje que sí que a mí me interesa para mostrar una obra de danza para mí, que es no contar una historia, no hay una dramaturgia narrativa. La dramaturgia se cuida a través de las luces, del diseño del vestuario, de transición. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola. Hola. ¿Me escucháis? Ya está por ahí Enrique, está Elisa. Bienvenidos todos. Muchas gracias a Elisa por aceptar esta invitación. Y bueno, Enrique, que ha tenido estas ganas de conectar en estos tiempos de desconexión, de teatros cerrados. Y bueno, qué mejor que seguir esta reflexión con Elisa, que está en el corazón creativo de Araca la Danza. Y bueno, vamos a hablar de lo que es vestir los sueños con Enrique Cabrera, que es el coreógrafo fundador de Araca la Danza, argentino-español, hispano-argentino, y una referencia en la danza contemporánea para niños. Y hoy seguimos el diálogo que empezamos el lunes pasado con Elisa, que además salió muchísimo a relucir durante esa charla, porque está en todo el proceso creativo. Elisa ha trabajado en más de una centena de producciones de teatro, de danza, ópera y musical desde 1993. Ha ganado innumerables premios y reconocimientos y ha estado en esto durante más de 20 años. Está, como les decía, en el corazón creativo de Araca la Danza. De la charla anterior me quedé como que esta charla iba a tener algo muy especial porque digamos que Enrique tiene un sueño, reorganiza los movimientos, los objetos, las imágenes, y en el origen, en el durante y siempre está Elisa acompañando el movimiento, ilustrando el sonido, vistiendo los sueños. Entonces, me parece que va a ser una conversación muy bonita. Siéntanse libres de intervenir cuando quieran, de preguntar cuando quieran. La idea es que sea una charla entre todos y le voy a dejar la palabra a Enrique para empezar este diálogo. Muchas gracias a todos. Gracias, Carolina. Bueno, si alguien no estuvo el lunes pasado, que comenzamos hablando un poco de nubes y fue la presentación del comienzo de esta idea que es realmente de Carolina, ¿no? Que me propuso hacer esto y me parece maravilloso. Y por eso para mí era fundamental, a partir de este segundo encuentro, invitar poco a poco a parte del equipo artístico, porque como ya dije en la otra charla, es fundamental en el trabajo de Araca la Danza, ¿no? Es decir,
cuando se compone la música, cuando se diseña el vestuario, cuando se diseña o se piensa en un objeto o se diseñan las proyecciones, no es solo para vestir o para acompañar o para iluminar, sino es mucho más, ¿no? Es decir, lo que hablamos también la vez anterior, y ahora vamos a poderlo hablar mejor con Elisa, ¿no? En el caso del vestuario, no es, bueno, ella lo explicará mejor que yo seguramente, pero mi idea inicial, siempre cuando nos juntamos con ella, no es un vestuario que es para vestir a un bailarín, sino que es mucho más que eso, ¿no? Se piensa mucho en las texturas, en las telas, mucho más allá de pensar en los colores. Pero concretamente en el caso de... Entonces yo por eso para mí era fundamental que Elisa estuviera, gracias Elisa, porque de todo el equipo artístico, como dije antes, si bien es importantísimo el trabajo que todos realizamos para todos, por decir que yo siento siempre que yo dependo de ellos de mí, y ellos dependen de cada uno de parte del equipo para poder realizar una obra, y en el caso de Aracala Danza más. Pero en el caso de la dramaturgia de Aracala Danza, que comenzamos un poco hablando el lunes pasado, que se va creando a medida que se van produciendo los ensayos y a medida que se va haciendo el proceso creativo previo a los ensayos, en lo que se llama la preproducción, la incorporación de Elisa prácticamente es la primera, ¿no?, del equipo artístico que comenzamos a trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque necesitamos definir con ella el espacio escénico, que es muy importante porque estamos hablando de danza y tenemos que definir, más allá de que el espacio siempre queremos que sea un espacio diáfano, un espacio abierto, pero bueno, definir un poco cómo va a ser el afore, qué suelo queremos poner, qué color, y luego empezamos a jugar, a delirar un poco sobre lo que es el lienzo en blanco, nunca mejor dicho, ¿no?, hablando de un artista plástico, de Joan Miró, del lienzo en blanco, donde al no haber digamos, desde el comienzo no hay un texto, no hay algo donde agarrarnos, es decir, lo que decía el otro día, es decir, donde todo vale, pero al mismo tiempo es peligroso el que todo valga, porque se puede crear una especie de pastiche. El trabajo de la dramaturgia, que como decía, se va haciendo poco a poco, el trabajo de Elisa tiene muchísimo que ver en eso, junto con la música, porque son los dos elementos que a mí me ayudan a ir determinando el orden, o si queremos llamar la dramaturgia, que como no es una dramaturgia narrativa, porque no está contando nada, para mí es una dramaturgia que sugiere, y que al mismo tiempo, lo que hablamos el otro día, es lo que yo le llamo la narrativa de los sueños, ¿no?, que tiene que ver con lo onírico, con lo fantasioso, con lo conceptual. Entonces el trabajo de Elisa y del músico son fundamentales para que yo pueda ir armando esa dramaturgia. Es decir, una de las cosas que a mí siempre me sirve saber en mi cabeza es cómo va a empezar la obra y cómo va a terminar. Son cosas que realmente desde el principio más o menos suelen estar, pero luego en el medio hay un montón de escenas que no existen desde el principio y que van apareciendo poco a poco con el trabajo primero de preproducción antes de comenzar los ensayos, donde con Elisa vamos viendo texturas o telas o ideas que tenemos sobre lo que queremos trabajar, y luego eso se lleva a los ensayos y eso se va transformando, es decir, ideas iniciales que tiene Elisa o que tengo yo o que tenemos los dos mejoran notablemente con el trabajo de los bailarines. En otros casos vemos que no funciona, y en otros casos el movimiento que le dan los bailarines a esos materiales hace que a mí o a Elisa se nos dispare y de pronto veamos otras cosas que no veíamos sin ver el elemento, o la tela, o el vestuario en el cuerpo de los bailarines, ¿no? Por eso digo que es en todo el trabajo de Aracala Danza y en todas las obras, no solamente en Constelaciones, sino en todas las que han venido luego, y seguramente en las que vendrán, porque es mi forma de trabajar y a mí me gusta, es el ir armando el guión de la obra, como se le dice, o
o la dramaturgia, poco a poco, a medida que van apareciendo elementos de vestuario, de objetos, incluso en la música, y en algunos casos como vuelos, también en la iluminación, que era fundamental ver ciertos toques que queríamos darle a la iluminación de vuelos, que todos esos componentes van determinando, digamos, la forma en que en que la obra se va armando, ¿no? Y luego, bueno, lo que intentamos siempre lograr, o lo que yo intento como coordinador de todas esas ideas que todo el equipo artístico aporta, es que nada sobresalga sobre nada, ¿no? Es decir, que todo sea buscar la cuadratura, ¿no? del círculo, y decir, que todo esté lo mejor amalgamado posible, como para que realmente el espectador, niño o no niño o adulto, pueda ver lo que es un espectáculo, ¿no? Es decir, que pueda entrar desde el principio. Por eso siempre buscamos como esa puerta mágica. Yo me acuerdo que después de 3 o 4 obras que hicimos, una de ellas le dije a Lisa, bueno, no sé si quiero seguir utilizando, ¿no?, la idea del telón que se abre de diferentes formas, y es verdad lo que me decía Lisa, sí, pero es verdad, es como abrir un mundo mágico, ¿no? Y es verdad que a mí también me encanta, ¿no? Yo cuando voy al teatro como espectador, me encanta ver un escenario que está desnudo, o un escenario donde el público puede ver desde el principio el escenario, lo que hay. Pero también abrir, ¿no?, una puerta, sobre todo en el trabajo de Ara Caladanza, que siempre es un trabajo onírico y mágico. Entonces, el abrir esa puerta a un mundo que no tiene nada que ver con nuestra realidad, el telón creo que cumple una función importante, ¿no? El dejar entrar al espectador en el mundo de Ara Caladanza. Yo quería decir con respecto a Constelaciones que cuando decidimos hacer la trilogía sobre artistas plásticos, comenzando por el tríptico del Bosco, el Jardín de las Delicias, y luego continuando por Nubes de Magritte, inspirado en Magritte, y terminar en Joan Miró, yo bueno, elegí ese orden un poco porque a mí me parecía, en el 2006, cuando estrenamos Pequeños Paraísos, a mí me daba mucho respeto, mucho miedo meterme en un mundo de artistas plásticos que a mí me fascinan. Entonces, Miró, por alguna razón, Miró me parecía el más difícil, ¿no? Me sigue pareciendo. Y el más fácil siempre me pareció el Jardín de las Delicias, o quizás porque lo veía más claro desde el principio. Miró siempre de hecho, cuando empezamos a trabajar los trabajos de los primeros encuentros con Elisa, eso, claro, había tanto material, tanto para mostrar, tanto, a pesar de que hay unos colores muy definidos y unas formas muy definidas, pero había tanto en el mundo de Joan Miró, desde mi punto de vista, que para mí era una locura definir en qué dejarnos inspirar, o en qué dejarme yo inspirar, para mostrar una obra que iba a durar 50 minutos, ¿no? Entonces, después de mucho pensar con el equipo, con Elisa, y con propuestas que había sobre vestuario, sobre todo, yo lo que recuerdo es que cuando definimos, no sé, Elisa me lo dirá mejor, cuando definimos el espacio escénico, que es un poco lo primero que siempre, como dije antes, definimos, estaba muy claro que el suelo tenía que ser o negro o blanco, y el espacio escénico tenía que ser o negro o blanco, ¿no? Entonces se definió un suelo, el suelo blanco, con el recorte negro alrededor, y veníamos de las obras anteriores de utilizar siempre ciclorama. Claro, entonces coincidimos en ese momento, tanto Elisa como yo, en que estábamos los dos como hartos o cansados de utilizar, ¿no?, ciclorama. A pesar de que en Constelaciones yo quería utilizar muchas más videoproyecciones, y quería seguir trabajando con Álvaro Luna, quería utilizar muchas más videoproyecciones que en la obra anterior, que fue mi inicio, ¿no?, en el trabajo de videoproyecciones, que fue con Nubes. Entonces, a pesar de eso, había que buscar algo donde se pudiera proyectar, y la propuesta de Elisa, el telón blanco, arrugado, plisado, no sé cómo llamarlo, era perfecto, porque
porque era realmente un lienzo, y a mí me servía para que también los bailarines surgieran, ¿no? Un poco del fondo. Y entonces lo que quería decir que el definir un poco qué de Miró era complicado para mí, porque era de los tres artistas, para mí era el más complicado, por eso lo dejé al final, porque claro, hay tanta conceptualidad, tanta forma, tanta... Y Miró ha pasado por periodos tan ¿no? diferentes, desde el comienzo, que tiene esos telares, que creo que son los telares más grandes que hay, lo estaba leyendo el otro día, que hay hechos, los telares impresionantes, hasta sus últimos, hasta cuando él comienza a hacer todo un trabajo que le fascinado por lo que son los grabados japoneses y donde se ve en su pintura. Entonces, finalmente yo decidí como centrarme en con Elisa en esas dos partes, ¿no? El principio casi y el final, ¿no? De Miró. Esa parte, digamos, bruta que tiene el telar, ¿no? Y bruta y como sucia y que tiene una textura diferente, a el final, digamos, de su obra, que es totalmente trazos muy concretos, y sobre todo también hay muchos textos de Miró donde él habla del trabajo de la sencillez de un trazo, que cuando uno, es verdad, ve la obra de Miró, dice, bueno, ves un fondo azul con un trazo negro, y quizá puede parecer sencillo, pero él dice que para poder llegar a eso ha pasado por todo ese estadio zen, ¿no? Que hay en saber qué color azul, cómo tiene que ser el peso de la mano para el trazo, y dónde tiene que comenzar el trazo y dónde tiene que terminar en el espacio, ¿no? Es decir, que también esa forma que tenía Miró de buscar, digamos, en un lienzo de color azul, por ejemplo, dónde colocar un trazo negro y un punto rojo, a mí también me ayudaba mucho a definir cómo trabajar la coreografía, ¿no? Es decir, cómo ir trabajando espacialmente la coreografía. De hecho, hay una coreografía, que luego me gustaría que Elisa hablara sobre el vestuario, que son donde la gente simplemente va saltando en grupo y se va quitando vestuario, y va pasando por diferentes tipos de vestuario y de colores. Está inspirado en un texto de Miró, donde Miró habla de lo importante que es colocar un punto o varios puntos juntos en un espacio vacío, ¿no? Dice que en un espacio vacío colocar un determinado grupo de puntos en un espacio determinado de ese lienzo determina la lectura que hace la persona que ve ese cuadro, ¿no? No es lo mismo. Y esa forma de sugerir que tiene la pintura de Miró, como buen pintor conceptual y surrealista, es lo que a mí me fascinaba, y al mismo tiempo lo que a mí me aterraba de cómo llevar el trabajo de él, o sea, cómo dejarme inspirar por él, o cómo dejarnos inspirar por él, sin contar nada de su obra concretamente, y cómo transportarlo al mundo de los niños, ¿no? Sin caer tampoco en esta cosa que podría hacerse una lectura de infantil. De hecho, cuando, quiero decirlo aquí, yo agradezco mucho a la Fundación Miró de Barcelona, porque ellos nos abrieron las puertas de la fundación para que yo pudiera trabajar investigando en los archivos. Ellos nos dieron libertad incluso de utilizar imágenes de Miró. Nosotros no quisimos utilizarlas, queríamos crear nuestro propio mundo inspirado por Miró, pero en los archivos yo descubrí cosas de Miró maravillosas que nos sirvieron a todos, entre ellos los textos que les estaba contando. Por eso digo que el trabajo, y ellos también, hubo un momento que la directora, en ese momento de la fundación, me decía que tenía mucho miedo, porque siempre se asocia el trabajo de Miró al trabajo fácil que puede tener la pintura de un niño, ¿no? Y que ellos siempre están luchando mucho contra eso, ¿no? Para que no se interprete el trabajo de Miró como algo así. Entonces, yo también sentía mucho respeto también por todo eso, ¿no? Porque me daba miedo el que el final de la obra de Ara Kaladanza, que en Constelaciones tuviera esa lectura. Ahora que digo Constelaciones, también, bueno, el título viene evidentemente por
los cuadros que tiene Miró, la secuencia de cuadros que tiene que se llama Constelaciones, y el comienzo de la obra comienza, ¿no?, con eso, ¿no? Con Elisa hablamos de todo buscar como un ambiente totalmente como de noche, oscuro, y la idea del comienzo de que los focos, la obra comienza que después de que los bailarines trabajan un poco con las linternas en el escenario, cuando se abre el telón, las varas de los focos, 2 o 3 varas, dependiendo del teatro, están bajas, y los bailarines van como encendiendo con las linternas los focos, y una vez que están encendidos van como subiendo, ¿no? Esa idea, que para mí tiene que ver con las constelaciones y con la noche, también está inspirado o copiado de unos dibujos, que a mí eso me quedó muy grabado, unos dibujos que hicieron cuando estrenamos Pequeños Paraísos en la Abadía, cuando iban los colegios a hacer campaña escolar y a ver la obra, algunos colegios hacían dibujos sobre lo que habían visto y nos mandaban los dibujos, ¿no? Y siempre se quedaban, los dibujos siempre la mayoría de los dibujos eran sobre el vestuario de Elisa, o sea que había vestuario que les marcaba muchísimo, pero además lo dibujaban exactamente igual que como era el vestuario, lo cual a mí me sorprendía porque ellos veían el vestuario de pronto 5 minutos o 3. Y yo pensaba, pero ¿cómo se les podía quedar tan grabado el vestuario como para luego hacerlo exactamente igual, con los mismos colores? Entonces ahí cada vez llegaba a la conclusión de cómo impactaba el vestuario, no solo por el color, sino por las formas, por cómo luego los bailarines lo movían. Y luego cosas que dibujaban, los detalles que dibujaban los niños, que yo flipaba, porque de pronto muchos dibujaban las rayas del suelo, del linóleo, cuando se pega. Que uno siempre dice, bueno, el suelo está pegado en linóleo con el mismo color de la cinta, del mismo color del suelo, se hace para disimularlo. Y los niños dibujaban las rayas del suelo. Yo dije, bueno, eso es genial. Y luego muchos de ellos dibujaban los focos. Es decir, que ellos también veían de dónde salía la luz. Y entonces yo dije, esta cosa que a veces queremos disimular en el teatro, ¿no?, que los focos tienen que estar, lo que se llama aforados, ¿no?, escondidos, para que no se vean de dónde salen, que solo se vea la luz. Yo dije que el niño lo incorpora al hecho teatral como una acción teatral, y yo dije, bueno, esto hay que utilizarlo, si no se puede estar escondiendo. Por eso recuerdo que yo también, en la última obra que hemos estrenado en Play, también una de las propuestas que tuvimos con Elisa era de usar el escenario desnudo, y que los niños también pudieran ver cómo el bailarín se cambia o deja un objeto y trae otro, ¿no? Que lo tenemos pendiente, Elisa, eso para el próximo. Así que bueno, a mí me gustaría que hable Elisa, porque si no, como a mí me da vergüenza hablar, al final hablo tanto porque me da vergüenza hablar, prefiero que hable Elisa y que ella cuente un poco su historia con el vestuario en general o el diseño con constelaciones. Elisa. Hola. Que, de todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, que en el chat puede ir mandando, y si hay alguna cosa así, pues se puede responder. Porque como si no se nos pasa el tiempo, igual hay alguna pregunta que queda por ahí. Sí. Bueno, todo lo que has contado es más o menos como vamos trabajando, ¿no? Lo que es importante para, yo creo que el trabajo que tenemos los dos es toda la investigación que tenemos de imágenes, que luego se hacen parte de nosotros para olvidarlas y formar nuestro propio universo, ¿no? Es decir, que hay un periodo anterior, como bien has comentado, ¿no?, para generar esta dramaturgia visual de muchas imágenes, mucho color, o sea, de mucha investigación, para luego llegamos a un momento, y eso nos ha pasado en casi todas las producciones, que olvidamos todo, o sea, dejamos como que los autores ya están estudiados y están en la cabeza, y empiezas a bocetar cosas que luego dices, coño, pues si se parece a este cuadro, pero no a propósito, sino que ya lo tienes como tan dentro Tan y incorporado. tan incorporado, que de repente todo
como que va fluyendo, ¿no? A partir de todo ese estudio. Sí que es importante, y continuando un poco con las cosas que has dicho, la escenografía para crear este lienzo, ¿no? Donde todo discurre y, y no sé si la cortina fue antes o después, pero seguro que sí, pero también el cómo, la importancia de cómo hacer en movimiento cuadros estáticos y texturas estáticas, en este caso de Miró. Y como, por ejemplo, cómo transformando el vestuario generas la obra pictórica. Entonces, en esta obra sí que hubo, más que en vuelos o más que en otros, cómo estos vestuarios se iban transformando, y hay mucha transformación dentro de cada uno, ¿no? Tanto en movimiento como en cambio de color, ¿no? En el caso de los buzos. Y cómo hacer esta narrativa del sueño también tiene que ver cómo esta transformación del vestuario genera, como cuando tú te imaginas un cuadro que se empieza a mover, ¿no? Entonces, cómo va creciendo. Era importante también en el vestuario que el propio vestuario en su transformación generara diferentes espacios. De hecho, el traje de la barriga, cuando veáis el vídeo, se abre para sacar estos puntos negros que generan otro espacio en el escenario, ¿no? Y Claro, yo creo que pero eso es un poco lo que yo te decía, ¿no? Cómo la dramaturgia se va creando, porque esa idea tuya a mí me dio la idea de que eso se quite para luego, que eso sirva como transición para el siguiente cuadro. Eso es. Y entonces eso... Y entonces, y como cuando se prueba, pues te da esa posibilidad, y entonces dices, bueno, pues es la transición, es decir, que se trabaja también, una vez ya incorporado todo eso, en la creación de toda esta dramaturgia visual también, que luego que cuando ya tenemos como los bocetos base de vestuario, se van como pintando para crear este recorrido de color, ¿no? O estas transiciones de color que van a generar la dramaturgia visual completa, ¿no? Para eso sí que creamos que es importante, para finalizar un poco el concepto de vestuario, esos storyboard en los cuales vamos como dibujando los colores, ¿no? Y vamos cambiando las escenas o no, o vamos organizando para poder tener ese viaje tanto por la música como por la imagen. Sí. Claro, yo por eso también la otra vez, el lunes pasado, si alguien ha repetido, es decir, que yo les decía que yo desgraciadamente te volvía loco a ti, porque claro, normalmente, no sé con otras compañías, pero claro, para ti es importante saber desde el principio un poco el orden, porque eso determina, supongo, claramente el diseño del vestuario, incluso la paleta de colores que vas a utilizar, o cómo va. Claro, y conmigo de pronto, como la obra se va armando poco a poco, tu trabajo es diferente, porque te obliga a estar como haciendo cambios, pero al mismo tiempo también a mí me parece interesante porque esos cambios siempre lo que hacen es alimentar a la obra, ¿no? Tus cambios, y me alimentan a mí. Sí, y Livia pregunta que si empezamos con los objetos o vestuario para empezar a trabajar con ellos. En muchas ocasiones sí que tenemos alguna idea muy fija, y entonces hay objetos que diseñamos antes como para trabajar con ellos, incluso vestuario, que hacemos mucho prototipo para poder realizar la coreografía con el traje, porque eso es lo que va a dar realmente el movimiento y las posibilidades. Diseño vestuario en dos sentidos. Uno, visto movimiento coreográfico ya hecho por Enrique, o propongo vestuarios que provocan el movimiento que con él que hace la coreografía. O incluso a veces ha pasado que está la coreografía hecha, o media hecha, y tu vestuario determina un cambio favorable en el movimiento. Es decir, que
que muchas veces pasa que de pronto nos encontramos con la dificultad que de pronto ese vestido o esa tela nos da al principio, pero esa dificultad realmente nos lleva a investigar por otro lugar, tanto a ti como a mí, y luego salen cosas maravillosas. Entonces, en un primer momento hay como un brainstorming muy grande de bocetos y bocetos, porque yo creo que de constelaciones hay un mogollón de bocetos que nos han usado, muy bonitos, por cierto, pero que Enrique pues, me lo mandó a la mierda, y otros muchos que dicen, pues sí, vamos a por ello, entonces empezamos a crear como pequeñas, pues eso, pruebas para ir luego adaptándolo, ¿no? Hay muchos objetos que sí que están no definidos o no definitivos de color o de forma o de tal, pero sí. No te escucho. ¿Hola? Sí. No, ahora. ¿Me oyes? Vale. Que sí que hay otros objetos que, por ejemplo, las pelotas, ¿no? Los ovillos. Pues igual trabajamos con algo parecido, no definitivo, hasta componer el color, etcétera. O yo qué sé, las marionetas, pues se van probando. Y luego hay cosas que cuesta muchísimo acabar de definir, como son los cojines del final, porque tenían que tener muchos compartimentos para poder sacar todos los colores y entonces fue un poco una lucha. También en constelaciones hay algo importante que son inspiraciones también de maestras de la danza contemporánea, como es la Lou Fuller, ¿no? Con el vestido de las alas, o Martha Graham, con el movimiento de la licra y los cuerpos. Es decir, que también el trabajo que hacemos no solamente nunca pensamos que es para niños. Jamás. De hecho, nunca sale la palabra niños. Niño, niña, nunca decimos, pero esto el niño, ni tú, ni con Pedro Yagüe, ni con nadie del equipo, ¿no? Nadie. Al contrario, ¿no? Creo que nosotros somos mucho más niños que ellos, porque yo a veces viendo ensayos, digo, ay, esta escena ya me ha aburrido, córtala. Porque tenemos como ya esa forma de trabajar, ¿no? Que es como de va con esos ritmos que probablemente sean infantiles y que por eso yo me aburro en el teatro a veces. Pero sí que requieren de un ritmo y de un movimiento que te vaya contando y te vaya motivando, ¿no? Luego hay muchísimo trabajo también en vestuario con iluminación, con Pedro, porque si bien en vuelos hicimos mogollón de pruebas de luces porque todo el vestuario era pintado, o más o menos, aquí también que había mucha licra y había que probar bastante tanto los filtros y la luz y el color con los trajes para que no perdieran ese color que queríamos tan intenso como el que tenía Miró, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, no sé si, Carola, puedes pasar el vídeo y detenerlo en un momento, la propuesta de utilizar el material que utilizamos en nubes como para los manteles, que hicimos las estrellas vestidos, sí. ¿no? Que fue un descubrimiento maravilloso porque tenía que ver con todo el trabajo también de Miró, no solo... Sí, ahora no sé si cuando llegue yo te pido que le hagas una pausa. Luego, este. ¿Puedes pausarlo? No. Bueno. Este se iba modificando, es decir, también eso, cómo generar materiales e investigar sobre materiales que a lo largo de la coreografía se modifiquen y creen otros personajes, ¿no? Que era, si veis la obra, se ve mucho esa transformación, ¿no? Del vestuario. Y antes esto es un poco más Martha Graham, ¿no? Este vestido que es como pintar como pintar en el escenario, o sea, trazar líneas, ¿no? Yo me acuerdo eso cuando viniste con la idea de las cintas de gimnasia rítmica, que a mí al principio me parecía un horror, digo, ¿cintas de gimnasia rítmica? Pero luego realmente tenía que ver claramente con Miró. Con pintar, porque yo estuve mucho dando vueltas como con vestuario y con objetos darle, pues eso, movimiento, yo qué sé.
también el trabajo con Araca la danza dentro del vestuario es mucho soñar, es decir, que te vas por la noche y dices, ¿y esto cómo se va a transformar? ¿No? O sea, estás continuamente como soñando posibilidades. Yo ahora hablo mucho cuando me preguntan de esto de la creación onírica, ¿no? De irte a la cama soñando y acabar soñando algo, ¿no? Y los sueños lúcidos, que últimamente lo digo mucho, pero que me he dado cuenta hasta hace poco que se crean un mogollón de cosas a partir de ahí, ¿no? Y había otra cosa. También la sencillez del trazo que habías hablado al principio, la sencillez del trazo de Miró, está también dentro de todas las formas del vestuario, ¿no? O sea, recoger con la investigación previa ese trazo grande, pero firme, ¿no? Que también está hasta en el patrón. Es decir, cómo transportar a patrón un trazo, ¿no? Una imagen. Y luego se veía en el vídeo también esos jerseys de punto que tienen que ver con los telares con los telares de Miró, algo más tejido que tiene otra movilidad también en contraste con otros vestuarios, ¿no? No, y además el peso escénico que tenían esos trajes hechos por ti, además. Sí, esos están hechos a mano. Eso Tejido no lo puedes mandar a hacer a ningún lado. Sí. Y luego hay una inspiración también, bueno, ese traje me encanta, el primero. Hay una inspiración también pero que luego salieron como solas, que tiene que ver, voy a compartir, ay no voy a compartir nada, pero sí que luego comparto, a ver, mira, he cogido dos, como para que veáis un poco de dónde viene la inspiración y luego cómo se crea el vestuario, ¿no? Que muchas veces, ¿dónde está aquí? No es consciente, porque yo no era consciente que a partir de este traje salió este vestido, que es el de las barrigas, del que luego salían estos puntos. Pero no me o sea, yo creo que no fui consciente de que salía de este cuadro, ¿no? Pero por lo que decías tú antes, que al principio nosotros estamos como 4 o 5 meses previo a los ensayos, tirando ideas y dejándonos inspirar por todo el material, y eso está en el inconsciente colectivo de todos nosotros, y se mantiene. Sí. Y luego, por ejemplo, mira, y cómo también transforma también el cuerpo, que es otra de las cosas que hace Miró, ¿no? Que es esas figuras que se deforman. Si ahora me dejas compartir otra... a ver si me sale, sí. Hay otro que yo, cuando he revisado otra vez el vídeo, porque no siempre me acuerdo de todo, ¿veis este vestido, no? Pues viene de imágenes como esta de Miró. Claro. Que luego tenía, este vestido luego tenía un globo que se soltaba, ¿no? Que era un poco esta cabeza. Sí. Pero que no era consciente en el momento que lo diseñamos, sino que luego de repente aparece que estaba ahí ya, ¿no? Sí. Sí. Claro, por eso te digo que está en nuestra cabeza, que hay un momento que uno tiene toda la información que va tirando sobre la mesa, no solo tuyo, sino de todo el mundo, y hay un momento que todo en la cabeza de cada uno se va como reorganizando, y tu organización de tu cabeza no tiene que ver con la mía, pero por eso luego tú me aportas, yo te aporto. Y una cosa que sí quería decir con respecto a lo que dijiste antes, de que la idea de pintar de que teníamos de Miró en el espacio, por eso también las proyecciones de Álvaro eran fundamentales para poder pintar, ¿no? Tridimensionalmente, por eso el final. Claro, mira, es maravilloso. Eso. Sí, esta imagen también lo he encontrado luego posteriormente, ¿no? Porque yo creo que en el mismo momento en el que trabajamos, no creo que lo tenga tan presente, ¿no?
Quería enseñar también, hay gente que lo ha visto, porque he visto algún alumno de algún lado, por ahí, pero para los que no conocen, lo voy a compartir, que es los storyboards estos tan tontos que hacemos, pero que sirven como trabajo, y que son un poco el guión, ¿no? El guión que seguimos cuando trabajamos, ¿no? Que son aborratajos y que luego los recortamos y los vamos cambiando de lugar. Qué Pero, bonito, Elisa, mira. Me he pero olvidado. sí, pero que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Y cómo se va dibujando la historia, pues desde el telón, ¿no? Desde el telón que sube, los focos, el vestido negro, cómo sale, es decir, vamos dibujándolo, incluso pues aquí era proyección, es decir, que son dibujos muy feos, muy malos, porque yo dibujo fatal, pero bueno, que Son nos crean, preciosos. pero que Son preciosos. nos generan la dramaturgia visual y el viaje emocional por los colores también que planteamos, ¿no? Claro, Una pasa que en los colores, de todas formas, en los colores yo siempre siento que ya, o no sé si es porque el autor o el artista plástico que vamos a trabajar ya nos determina un color, ¿no? Cuando hablamos sobre, cuando íbamos a hacer nubes, tú tenías claro los azules, los blancos, los verdes de Magritte, pero en Miró, que tiene esa paleta de colores tan increíble, había que definir unos colores para que no fuera un pastiche, y yo creo que eso nos llevó un tiempo. Acá hay una pregunta de María. Sí, la contesto. Eso está bueno. Sí, por ejemplo, este traje rojo que sale de las barrigas, hicimos siempre hacemos prototipo, porque nunca sabemos, como se utiliza mucho en escena, incluso, y ya no es cómo es el traje, sino cómo se pone y cómo se quita, porque los cambios de vestuario son tan rápidos que tenemos que pensar no solamente cómo se ponen, sino cómo se quitan. Entonces, sí que todo el tema cremallera, poner, quitar, no podemos diseñarlo así de primera, sino que hay que hacer prototipos. Entonces, siempre hacemos bastantes prototipos. Pero también pasa muchas veces que hay vestuarios que hay que cambiarlos radicalmente porque vemos que no es solo el tiempo que tienen para cambiar, sino que vemos que al final no nos gustan y que se descartan. Bueno, no, tampoco hay tanto. No hay muchos, pero bueno, pero sí que hay muchísimos prototipos. O sea, yo creo que también en Play hicimos muchísimos prototipos, pues de largo de manga, de todo, de textura. Se trabaja con prototipos, sí. Porque si no, hasta que damos con el final y luego y luego a veces, una vez teniendo el final, tienes que incluirle una cremallera más o un algo más para un cambio. Porque si veis el vídeo, los cambios son, o sea, podéis ver el vídeo, este es Play. Play. Por ejemplo, este de abrigo también se hizo primero uno, se vio si funcionaba el movimiento, luego se hicieron dos, luego se fueron haciendo varios, ¿no? Porque se hizo uno porque era muy caro, ¿te acuerdas, Elisa? Y al final nos gustó tanto que los hicimos todos. Pero ves, esos descubrimientos de esa tela, porque fuimos un día a comprar otra tela, la vimos y dijimos, hagamos algo, porque es genial. Y de ahí porque sale luego también hay vestuarios en Aracala que surgen del material, ¿sí? más que diseñar. Es decir, por ejemplo, el vestido este que se moldea surge porque ya conocemos el material de nubes y lo queremos usar y empezamos a jugar con él. Es decir, hay mucho juego, mucho juego con el material, ¿no? Y con los encuentros, pues eso, pues Enrique y yo nos vamos un día a Ribes y vemos la tela de espejo y decimos, pues cómprala y ya veremos lo que hacemos, ¿no? Entonces también esa tela de espejo te da un tipo de patrón que no te da otro. O sea, porque no puedes hacer algo elástico, evidentemente, porque es un espejo. Entonces, bueno, pues ya te da un patrón, ya te da una forma de coreografía, ya te da un movimiento. Y ya te da una música incluso.
claro, Es sí. que eso es alucinante, cómo un vestuario, por eso a mí me parece increíble, determina hasta la composición musical, porque te está dando un movimiento determinado y eso al compositor, a Luis o a quien sea, le da también la inspiración para un tipo de música determinado. O también como ayuda también a la composición de audiovisual. Por ejemplo, el de los espejos tiene un audiovisual detrás, ¿no? Mm. que acompaña al Que vestuario. que juega la idea del espejo, ¿no? Que se refleja por detrás como si fuera un espejo. También jugamos mucho pues, con transformar el cuerpo del bailarín, no solamente, no solamente jugar con el cuerpo de danza clásica, sino cómo la transformación con la textura, el tejido, nos forma un nuevo cuerpo en movimiento que nos ayuda a la creación de las imágenes. Claro, por eso lo que yo siempre digo que no porque estés tú ahora en la charla, pero que realmente tu, Mm, tu, tu trabajo en cuanto a diseño de vestuario, más que de escenografía, porque la escenografía al final siempre es un espacio escénico que buscamos, mm, pero al final es diáfano. Pero que a mí lo que me fascina del vestuario y del vestuario que tú diseñas y de tu cabeza es cómo podemos jugar, no es solo una tela que viste al bailarín o al intérprete, sino cómo podemos formar esculturas que se transforman o que transforman el espacio o que con la luz transforman el espacio y transforman arquitectónicamente el espacio y cómo se va transformando incluso con el trabajo del propio bailarín, ¿no? mm. O cómo incluso tú también descubres que de pronto una tela que querías, yo me acuerdo con los vestidos de Pequeños Paraísos, que están Ah, hechos sí. con tela de toldo, ¿no? De toldo, de esos toldos que se ponen Toldo, sí. tela dura, y que ese descubrimiento fue maravilloso, porque eso nos permitió un vestuario estéticamente increíble, la textura que daba era alucinante, pero luego al bailarín le dio un tipo de movimiento que a nosotros nos dio la idea para mejorar el vestuario y ponerle más capas de no sé qué y más cosas. ¿No? Es decir, por eso digo, cómo nos retroalimentamos del trabajo de cada uno, o cómo las proyecciones o los objetos de Ricardo o la luz de Pedro todo se va como al final ensamblando Mm. y todo encaja Porque perfecto. también, como para mí el vestuario es lo que has dicho, es escultura y es espacio, no deja de ser espacio porque es movimiento, el movimiento transforma el espacio, lo habita y es escenografía. Es decir, que no, yo no distingo la escenografía, Sí, pues para mí escenografía es todo, ¿no? Todo lo que genera un espacio y un tiempo es escenografía. El espacio sonoro, la música, nos da tiempo, nos da espacio, es escenografía. O sea que todo genera eso. Entonces, para mí el trabajo de vestuario muchas veces es muy escenográfico porque creo que sí. debe serlo en este tipo de espectáculos, ¿no? Bueno, y en casi No, todos y yo los creo que... que tú eso lo tienes, es así. Sí, Generas, ¿no? Eso... o sea, tus volúmenes en los vestuarios Ujú. son esculturas, esa es una escenografía. Claro, por ejemplo, yo ahora me acuerdo de Mi niña mía, que empieza la obra cubierta con una seda que es una capa de una actriz, que luego al quitarlo descubre la escenografía, eso que es un vestido, es un telón, es Claro, decir, lo es todo, claro, es espacio, ¿no? claro. Sí, o el vestido de comienzo de Constelaciones de Raquel, el negro que cae, todo Mm, es un vestido gigante que al final es una escenografía que mm. cubre todo el escenario. Luego el traje este que sale ahora en Play, ¿no? De las mangas elásticas de dos, pues inspira al vídeo, inspira la música. Creo que Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algo en el chat o fuera del chat? Lo pueden hacer fuera del chat. Eh, aquí, esperamos que sí. Venga, si no seguimos con nuestro rollo. sí. Yo creo que también cada obra que hemos hecho
tanto, yo creo que Pequeños Paraísos fue como un principio, ¿no? Pero hemos ido desarrollando también un trabajo metodológico que al principio era más caótico y que luego se ha ido como organizando. ¿Cuál es vuestro momento favorito en el proceso de creación? Pues mira, yo todos. Sí, Porque, sí, no, dilo tú, dilo tú. Dilo tú. porque cada momento tiene algo importante. Es decir, el primer momento de lluvia de ideas, de concentración de imágenes, ya te está como rompiendo la cabeza con una, con, con un sueño, ¿no? Con una producción, o sea, con algo que tienes que crear. Cuando ya estás bocetando es otro momento intenso, ¿no? Cuando empiezas a probar los trajes es otro más grande. El que menos me gusta es cuando algún vestido mío me gusta y no lo cogen. Pero bueno, eso se me olvida. Casi nunca, Lisa. Y luego hay el momento ya que se ve todo, que se ve con la luz. Yo creo que bueno, el favorito mío es ver salir a los niños y las familias del teatro con una sonrisa. Sí. Ese es el mejor. Sí, a mí del proceso creativo es, la verdad que bueno, sí es todo. Cada uno tiene sus diferentes niveles de emotivos. A mí, por ejemplo, el primer día que nos encontramos todo el equipo creativo me fascina, al mismo tiempo que es muy vertiginoso porque lo que decía antes, estamos frente a un lienzo blanco, yo, y todo vale, pero hay que intentar que no todo valga. A mí uno de los momentos que más me gustan, Elisa, yo creo que tú lo sabes, pero te lo digo, es cuando vamos a comprar telas. A mí me encanta porque bueno, yo... y a ferreterías o a sitios O raros. ferreterías, total. Pero el mundo tela, como no es solo que buscamos una licra de un color, sino que buscamos mucho más que eso. Entonces, eso, porque a mí eso me abre la cabeza para otras cosas, o incluso para la próxima obra, ¿no? De pronto, en Play se nos quedó pendiente lo del velcro, lo dejamos ahí, para que no nos... Y es fascinante el momento para mí, descubrir telas, porque claro, yo no conozco tanto de telas como ella. Entonces, lo que ella me hace... Y luego también el momento, por ejemplo, de cuando se incorpora, bueno, en mi caso la música a la coreografía, o cuando yo tengo la música para poder crear la coreografía. Cuando, a mí, momentos mágicos para mí es ver cuando la luz empieza a entrar, ¿no? En el trabajo, donde empieza a transformar todo lo que he hecho yo, lo que has hecho tú, lo que ha hecho Álvaro, lo que ha hecho Ricardo, y la luz, que es lo último que entra, y que es mágico, cómo va transformando todo eso que lo ves en el espacio de ensayo, lo ves como más desnudo, y cómo de pronto se arropa todo con la iluminación, ¿no? Pero a mí me fascinan todos los momentos. Bueno, también el mejor momento de Enrique es cuando le llegan los juguetitos. Por ejemplo, en vuelos, cuando compramos un pájaro que vuela por una aplicación de móvil. Se le está encantado. Y entonces empieza a jugar, y entonces se lo pasa bomba. Claro, pero ese juego es el que lo que nos Sí. abre la cabeza para Sí. luego crear o un cuadro entero, o momentos, o una imagen. Y yo O siempre cuando digo viene, que el juego... o cuando viene y dice, ¡ay, he ido a comprar este espejo de no sé qué y esta caja para... Y entonces se pasan como todo un ensayo jugando con los juguetitos. Y digo, pero bueno, vais a hacer algo. Y entonces sigo jugando y probando. Y de ahí, la verdad que sale realmente el juego, ¿no? Que es lo que no es lo que hacemos, porque trabajamos mucho, pero que es de donde sale la imaginación. Porque muchas veces no puedes bocetarlo ni pensarlo todo, sino que todo surge del trabajo con los objetos, del trabajo con el vestuario, del trabajo con los materiales, es decir, con la investigación sobre ellos, ¿no? Bueno, Pero, yo creo que eso es parte del trabajo en general de las artes sí, escénicas, ¿no? Un actor claro. también parte del juego, aunque sí, es el juego que tiene que ver con el mundo del niño, el que te ayuda a liberar, ¿no? La cabeza y... Sí, y también, bueno, el momento, yo siempre estoy expectante el primer día de estreno y
y ver cómo los niños y las niñas, bueno, que no trabajamos solo para ellos, pero que cómo se consigue llegar a la emoción, ¿no? De repente que cuando un padre está emocionado porque su hijo está emocionado, porque le gusta lo que ve, es como que esa energía corre por el patio de butacas, ¿no? Cuando vas a ver algún espectáculo de niños solamente se oyen gritos. En estos espectáculos hay silencio y caras de emoción, ¿no? Y de repente ver a los niños, pues al público en general, pues eso, aplaudir o emocionarse, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la abadía, cuando estrenamos Pequeños Paraísos, ¿te acuerdas? Que de repente salía un niño y le preguntas, ¿qué es lo que más te ha gustado? Decía, la mariposa. ¿No te acuerdas? Claro. Y otro niño, ¿y a ti qué es lo que más? La mariposa. Y yo, ¿pero dónde coña estaba la mariposa? Claro, Elisa y yo nos preguntamos, ¿qué mariposa es, Elisa? Pues es esa. Y era una imagen, y ellos habían visto una mariposa. Y es curioso cuando yo pregunto a Daniela, por ejemplo, ¿no? O a mi hija, o a cualquier otro chaval que va, o chavala, dices, y ven cosas que tú no has diseñado. Y dices, Y que uno no ha visto, y ni siquiera uno no lo ve, lo ve. Por eso lo digo siempre lo de sugerir, ¿no? Cómo es maravilloso a partir de algo, y sobre todo de una imagen, se puede decir, lo de la mariposa era Raquel con las bolsas de basura y globos adentro. Sí, pero este sugerir hace que cada espectador entre en su mundo y se lo crea, se lo crea a partir de las imágenes que tú le has puesto. Y es una gran generosidad también no intentar contar una historia que sea la tuya, sino dejar que cada espectador, por las diferentes emociones, llegue a su propia historia y a su propio espectáculo, que no va a ser igual en ninguno, yo creo. No, y sobre todo a mí me ha pasado con gente que ha repetido, ha repetido viendo el mismo espectáculo, y me dices que yo he sentido diferentes cosas en el mismo momento, ¿no? Es decir, aquí me pasa una cosa, es decir, que también depende bueno, pasa con otras cosas, como cómo vas tú ese momento al teatro, con qué carga emocional o no. Con lo que decía de los niños que hablan o no hablan, a mí me encanta porque es verdad, cuando va a empezar la obra, que se apaga la luz para que empiece la obra en el patio de butacas, cuando se apaga la luz en el patio de butacas, generalmente los niños empiezan, cuando van con los padres o con adultos no, pero cuando van con los coles empiezan a gritar, tipo concierto, tipo... y cuando empiezan, se callan, se calman y están así todo el tiempo. Y solamente cuando hablan, que a veces hablan en la obra, yo los escucho, están hablando de, que a mí me encanta porque están hablando para intentar entre ellos descubrir cómo se hace tal cosa o tal otra, ¿no? No porque está colgado, no porque está detrás, no, fíjate, tiene una luz en el dedo, y entonces, y eso, hacerles entrar al espectador, y digo espectador porque muchos padres también me preguntan a veces, ¿y cómo has hecho ese truco? O sea, que hacer entrar al espectador en ese mundo mágico, ¿no? Y que a mí me encanta, es fantástico. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Participan los bailarines en el proceso de creación opinando? Sí, mucho. Sobre lo que sienten. Sí. Pues mira. Claro, lo de los bailarines, mi forma de trabajar... No se te oye. Ahora sí. Sí. Que el proceso de trabajo mío como coreógrafo es, a partir de que yo tengo el material, ya sea de Elisa o la música, yo comienzo a jugar con ellos, y para mí es fundamental el trabajo de improvisación, que lo que decía Elisa antes, vamos jugando con objetos, incluso a veces el bailarín no sabe ese objeto y ese juego a dónde va a terminar, pero yo necesito verlos a ellos jugar, y con el aporte que ellos hacen de su trabajo corporal, ¿no? De su trabajo técnico, como bailarines, yo voy descubriendo a dónde quiero llegar con eso. Y Elisa, por reflejo o por efecto dominó, le sucede lo mismo, ¿no? El trabajo del bailarín, el movimiento del bailarín, a ella se le traduce supongo, en un tipo de tela determinada, en un color determinado. Entonces el trabajo de ellos es fundamental. ¿Y el proceso creativo cuánto dura?
Normalmente Ya. yo comienzo a trabajar con el equipo artístico, o sea, la primera generalmente es Elisa, unos 7 meses antes, Y más o más. menos 6 meses antes y más, de comenzar los ensayos con los bailarines. Mm. De tal forma que ya vayamos teniendo material y vayamos trabajando en ese material. No solo con Elisa, sino también con Ricardo Verne y con el músico y con Álvaro. Yo con los bailarines tengo un tiempo de trabajo de 4 meses, pero que ese tiempo de trabajo de 4 meses también es para Elisa y para el resto del equipo artístico, porque ellos, como dijimos antes, ellos van trabajando su campo de trabajo, o sea, la música, las proyecciones, junto conmigo y con los bailarines. Y aproximadamente yo lo que hago es de esos 4 meses, intento dejarme un mes, el primer mes es para poder definir qué materiales voy a utilizar, qué objetos, y ir probando todo. De ese todo me quedo con lo que creo que va a funcionar, y a partir de ese mes que ya he trabajado, dejo un mes más de ir trabajando y puliendo para ver si, por ejemplo, si las gafas que se me ocurrieron trabajar y que funcionan, va a dar para hacer un cuadro entero o va a dar para hacer una pequeña imagen, ¿no? Y a partir de esos 2 meses ya empezamos a definir con todos, ya Lisa en ese momento empieza a tener un poco más claro para ella, por suerte, los cuadros que que vamos haciendo. Entonces empezamos a definir un poco colores, empieza a aparecer storyboard, o sea, el orden. Y yo creo que recién es en el último mes, un mes antes de estrenar, cuando empezamos a ver qué cuadro va antes y qué cuadro va después. Y realmente yo, lo dije el otro día, ese orden de cuadros no lo determino ni yo ni nadie, se determina solo. O sea, yo hay un momento que me levanto un día y voy al ensayo y digo, está claro, este cuadro tiene que ir acá. O Elisa me dice, no, pero es que este cuadro, Enrique, si lo ponemos acá y antes de este, ya tenemos estos 3 cuadros con los colores, y es así. O sea, yo creo que hay un momento, ¿no? Como cuando, supongo que es como cuando una persona escribe un libro y tiene personajes, hay un momento que los personajes se apoderan, ¿no? del autor del libro y empiezan a escribir la historia solos. Yo creo que acá es así. Sí, y durante los 6 primeros meses, esos primeros, si se puede ya buscar materiales para empezar con algún material o algún prototipo, pues se hace. Y los bailarines son los principales, te quiero decir. Hay vestuarios que se han transformado porque estaban jugando con el vestuario. O, por ejemplo, en Pequeños Paraísos, la falda era simple, se pusieron 2 de repente y cuando llega el ensayo digo, ¿qué habéis hecho? Pues se quedó así. Entonces, o que, oye, pues esto, por si me lo pones un poco más grande, igual puedo hacer este movimiento. Claro. Entonces, y las texturas también, de que decir, si les pica o no se lo pueden poner rápido, o sea, son personas fundamentales en el proceso también, ¿eh? Sí. De hecho, a veces yo me enfado, yo tengo muy mala leche, me enfado mucho cuando opinan. Digo, cállate, ponte esto. Pero luego ya, como ya llevamos muchos años, ya me conocen, y entonces pues me lo siguen diciendo igual, pero yo me enfado menos. No, pero hay una cosa que Elisa, que tienes o que hace, no sé si de forma consciente y inconsciente, que ella de pronto determina que un vestuario, ella lo diseña, es fundamental el trabajo de la persona que corta ese vestuario o que lo Sí, cose, fundamental. porque respeta el patrón o el diseño de Elisa. Pero luego, claro, luego viene el momento en que se va a probar al bailarín, que ya todo eso, en algunas cosas hay que hacer muchos cambios y en otros no. Pero de pronto pasa mucho cuando un bailarín dice, o una bailarina dice, va a Elisa en el secreto y le dice, es que yo me siento incómoda o incómodo porque de pronto un vestuario o le marca una parte de su cuerpo que el bailarín o bailarina se siente incómodo, o sea, no porque le moleste para bailar, sino porque el bailarín se siente incómodo. Y Elisa, lo primero que hace es decir, bueno, vamos a cambiarlo. Así que dice, no puede un bailarín, un actor, sentirse incómodo desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, me marca mucho una parte. Entonces, ella empieza a cambiar todo como para que incluso transformando su diseño,
el bailarín pueda sentirse más cómodo, porque supongo que ella sabe que luego si el bailarín se siente cómodo, su vestuario se va a mover mucho mejor y Claro. eso aporta a todo. Y sobre todo porque si tienes un concepto claro del vestuario, esos pequeños retoques que puedas hacer para que el intérprete se sienta a gusto son mínimos. Te quiero decir que en muchos casos también es cómo te vas, pues una ropa interior que sea la apropiada, porque para mí es fundamental, no solamente en danza, sino en teatro, ¿no? Partir desde la primera piel, que es la del intérprete, la segunda, que es la ropa interior, que es fundamental y que mucha gente no lo tiene en cuenta, pero que para mí me parece importantísimo, y luego ya la otra tela, ¿no? Que es el tejido. Es fundamental, lo ha apuntado Enrique, el equipo de realización que tenemos, porque si no fuera por María Ángeles o por, ay, ¿cómo se llama? Calderón, María. María y la hija, ¿no? Ay, no me acuerdo. Sandra, que está en lo último. O sea, sin la paciencia infinita de estas mujeres, porque cambiamos 200, o sea, un traje, un vestuario de Ara Caladanza, igual tiene 5 pruebas de vestuario. A veces. Sí. Incluso después del estreno se siguen haciendo cambios porque el velcro que estaba acá hay que moverlo al otro lado para que Claro. el bailarín meta el dedo y saque la mano. Entonces muchas veces, por ejemplo, para presupuestar, que es algo muy tonto, yo siempre aviso, digo, vais a tener 5 pruebas de vestuario. O sea, hasta que esto quede niquelado. Entonces, y porque tiene que ajustar todo perfectamente, tiene que quedar todo en su sitio, tiene que quitarse y ponerse rápido. O sea, que son muchos, o sea, que es fundamental el trabajo de realización y el trabajo conjunto. Claro, y además una cosa, ¿no? El famoso quick change, el pensar que aunque la gente no se cambia rápido en escena, pero que luego, con lo que decías tú antes, los bailarines tienen tan poco tiempo, en el caso de Ara Caladanza, para cambiarse entre escena y escena, que tiene que estar todo muy pensado por Elisa y luego también los bailarines que de pronto le dicen, no, pero si me pones el botón de este lado, me lo puedo quitar más rápido, entonces hacemos cambios. Y tienes que contar si él el diestro o zurdo para cambiarse, o sea, hay chorradas muy gordas, pero que cambian, o sea, que estás todo el rato con ello. Y luego ya no solamente es el trabajo también de organización en cajas, que a mí eso, que yo no me meto nunca porque me parece complicadísimo, como dices, si tienes tanto vestuario, ¿cómo coña lo colocas en cajas para que sea fácil de poner, como está todo en orden, como está todo... ¿Sabes? Cómo te vas quitando y lo vas retirando, una persona que lo va retirando, hay mucho lío. Sí. Es un currazo, lo de entre cajas es la leche. Y luego cada bailarín tiene su manía de, por ejemplo, si el vestuario X, todos tienen un velcro aquí para quitar, de pronto hay alguien que te dice, yo el velcro lo quiero más abajo. Y dices, ¿por qué? Porque entonces yo vengo de una escena que hago así y no se me engancha en el pelo, entonces hay que hacer un cambio para ese bailarín o bailarina y está bien. Porque eso facilita el trabajo para él y para todos. Y luego ensayar muchos cambios. Por ejemplo, con los perros en Play, pues era un cambio muy complicado. Y entonces fue muy yo de hecho, cuando voy armando la obra y ya se va definiendo qué cuadro va antes y cuadro va después, tengo que pensar cronómetro, el tiempo de que tarda un bailarín en cambiarse. Es decir, y lo cronometramos durante varias veces. Quiero decir, a ver, venga, te cronometro. Entras corriendo, te quitas el vestuario y vuelves a salir. ¿Cuánto has tardado? 20 segundos. A ver, otra vez, 18 segundos. Y al cabo de 7 veces, o que Elisa dijo, espera, si yo le pongo una goma aquí, no hace falta que se desabroche, se saca. 10 segundos, perfecto. Entonces ya sabemos que ese bailarín tarda 10 segundos en cambiarse y podemos utilizarlo para la siguiente escena antes, ¿no? Y bueno, de hecho, no sé si te das cuenta, pero hay momentos que yo a Elisa le hago venir para que vea los cambios de vestuario, cómo se pueden hacer más rápido. Entonces Elisa dice, bueno, quitemos goma, sacamos goma, ponemos velcro, hacemos doble vestuario. Sí, es que hay que inventarse de todo. Y luego siempre dices, mira, la quinta función, te fumas un cigarro entre medias. Y siempre pasa, ¿no? Que luego ya pues vas cogiendo maña, porque la coreografía del vestuario es una, la del espectáculo es otra, pero lo que hay entre cajas es digno de grabar.
Una vez una niña, bueno, más de una vez, pero, han preguntado, claro, cuando empieza cada obra de la danza, empiezan a salir los bailarines, sale uno, se mete, sale otro, o sea, vienen 4, bailan 5, 6, y cuando termina la obra de golpe, salen a saludar. Y cuando la gente ve que salen solo 5 bailarines, entonces han preguntado, ¿y no salen todos? Una niña le preguntó a su madre, mamá, ¿no salen todos a saludar? Y la madre le dijo, no, pues ya están todos. Me dice, no, eran más, mamá. Porque deben pensar que hay 15 bailarines que se van. Sí. Pero no solo un niño, más de un adulto también me lo ha preguntado. Pensé que erais más. Y luego cuando vas a montar a un teatro también, ¿no? Les explicas, no, se necesita esto, no, hombre, no, que sí. Y ha habido maquinistas y gente de los teatros que dice, yo flipo. Dice, o sea, ¿cómo habéis hecho esto? Por la locura que es, entre cajas. No, incluso ahora me estoy acordando de lo que diseñaste como estructura que no se ve, pero que es una escultura en Los hombres en nubes, Oh, la escena que los bailarines se ponen unas sí. estructuras aquí, que es una madera, bueno, con un casco aquí para que luego se enganchen, bueno, el vestido de Lisa. Claro, eso tenía que estar colocado de una forma para que el bailarín pudiera meterse, hacer rápido y salir. Claro, entonces eso. Entonces, gracias Carolina. Entonces Elisa diseñó una estructura de hierro que se mandó a hacer para que para cada bailarín, para que tuviera colocado Con su medida, con su medida de con hombros. su medida de hombros, para que cada uno tuviera ahí colocado, y lo único que hacía era meterse debajo, se colocaba y salía. Esas cosas que el público no las ve, pero que es increíble. ¿Hay alguna pregunta más? Que son las 9:15, no sé cuánto tiene que durar esto. Hombre, ya tendríamos que ir cortando. Ya tendríamos que ir cortando. Yo quería, bueno, agradecerles a los dos. Ha sido una charla deliciosa, además como si estuvieran en la sala de la casa de ustedes. Me falta una cervecita. La copita de vino, Lisa. Y nosotros ahí, muchas gracias. Yo quería preguntarle a Elisa para cerrar. Hemos convocado todas estas reuniones alrededor del tema de la narrativa o la dramaturgia de los sueños, como el hilo que un poco ha ido uniendo las obras de Araca la Danza. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú te sientes que estás vistiendo los sueños? Yo, que soy muy, muy romántica en mis descripciones, lo de los sueños me gusta, pero hacemos dramaturgia visual, ¿no? Y todo lo visual, toda dramaturgia visual te lleva a diferentes emociones y a construir tu propio, como hemos dicho antes, tu propio espectáculo y tu propio sueño, ¿no? O sea, tu propio imaginario. Tu propio imaginario, Claro, ¿no? claro. Entonces, sí que partimos mucho de un trabajo muy onírico, ¿no? Si esto es compatible con el sueño, ¿no? Pero que sobre todo es llegar al sueño por lo visual, ¿no? Pero también como nuestro trabajo, el tuyo, por lo menos con Araca la Danza, pero en general, es muy conceptual, mi trabajo también. Entonces, eso también hace que el espectador también pueda inventarse, o como decías tú, crearse su propio imaginario, ¿no? A partir de una tela que cuelga o de una determinada imagen. Es bonito pensar que el público, cuando va a ver un espectáculo de Aráncara, de cualquier edad, me da igual, podamos decir que les metemos en un sueño, ¿no? Pero yo creo que va más allá, porque es real. Lo que están viendo es real, es una emoción real. Es un que parece que, ¿sabes? Entonces, me gustan los sueños, porque yo soy muy de soñar y muy de sueños lúcidos. Os invito a todos a que los probéis, los sueños lúcidos, hay libros sobre ellos. Pero me gusta también pensar que hacemos realidad un sueño. O sea, que ya no es sueño, sino que es realidad.
No sé si me explico. Sí, sí te explicas, pero también yo creo, no sé si, que nosotros que les hacemos partícipes de nuestro propio sueño, ¿no? Sí, sí, también. Es como Sí. abrirles las puertas, de decirle, mira, este es nuestro, os Y hay invitamos una, a y entrar. hay una cosa que a veces, bueno, que no a veces, pero yo en obras que trabajo y tal, eh, el no olvidar que el escenario y que las artes escénicas tienen que ver más con lo irreal que con lo real, ¿no? Porque con lo irreal también te enfrentas a tu realidad, por mucha obra de teatro seria que sea. Es decir, que si lo ves desde los ojos de lo no real, descubrirás cosas mucho más reales. Sí. Aquí ya me he ido para otro lado, pero, No, pero vamos, No, pues son las reflexiones que os las dejo a vosotros de regalo en la tarde. bueno, no hay más preguntas, ¿no? Bueno, no, no hay más preguntas, pero sí muy, muy lindo este tema de los sueños, porque además es un sueño que ustedes hacen realidad, pero cuando el espectador lo ve, lo hace su sueño y luego lo cuenta como lo sueña, mientras está en la butaca sentado soñándolo con esa puesta en escena de ustedes. Yo me siento así, ¿no? Cuando ya la tengo que contar, como, ¿cómo lo cuentas, no? ¿Qué pasa Pero lo cuentas también desde la emoción, ¿no? O sea, Sí, que sí, me gusta mucho utilizar el término emoción y respetable. Respetable respecto al público, que es el respetable, y al que le damos una serie de emociones visuales y eso. auditivas y de todo tipo para que se cree su propia obra y su propio sueño, si mundo. queremos llamarlo, No, pero y todo esto que está hablando Lisa, en ningún momento ella ni nadie está nombrando al niño o a la niña. Es decir, que lo que decíamos antes, en ningún momento estamos, a pesar de que las obras de la danza están destinadas para público familiar y los niños y las niñas son los primeros a los cuales va destinado, en ningún momento pensamos, y en ningún momento Elisa ha nombrado yo, en que está hecho para ellos, ¿no? Para niños. Así que ni siquiera nos planteamos esto al niño le puede gustar más, le puede gustar menos o le puede interesar. Creo que hay momentos que lo planteamos desde un lugar que es el respeto al público en general y el niño. Yo también siempre digo que yo al niño intento tratarlo como un adulto en el sentido de que está pagando una entrada en un escenario, en un patio de butacas, no lo paga él directamente, y por lo tanto yo tengo que darle un trabajo muy bien hecho, porque están pagando por ello. Y al mismo tiempo intento tratar al adulto como un niño, o sea, intentar rescatarlo de eso, hacer una regresión, como hemos sido todos niños. Entonces, por eso digo que todo esto que se simboliza también tiene que ver con... y ahí se crea cómo, una única edad cuando tú estás viendo el espectáculo, que es la magia, ¿no? sí, Es qué que bonito eso. oh, No, pero es estoy, verdad, estoy templada hoy y sin vino, ¿eh? lo voy a anotar eso. No, eso ha sido el cierre fantástico, porque creo que lo que decía ahorita Elisa del tema de las emociones, al estar todo como atravesado por las emociones, conecta con cualquier edad. Pero que las artes escénicas y el teatro y la danza son para eso, ¿no? Para generar emociones. Porque si no, Sino desde para ya qué. las fiestas dionisíacas en Grecia, con mucho vino, por cierto, por medio, pero tal, pero igual antes también con los banquetes, se trataba de eso, de hacer, de despertar las emociones, incluso los deseos más humanos, ¿no? Pero y nosotros los generamos desde conceptos y muy abstractos, pero que, que se hacen que se hacen reales en cada uno en su medida que lo entiende que no pretendemos que se entienda nada tampoco, ¿no? Sino que se sienta, que eso es Claro, lo bonito. claro. Estás grabando todo esto, que he dicho unas de frases, No, una de de esto va a salir la historia de esta dramaturgia de los sueños. Hay una cosa, perdona, Carolina, que dijo Lisa, que me hizo acordar que muchas veces a mí por lo menos me preguntan en entrevistas o en coloquio que cómo hacemos nosotros
o sea, todo el equipo, para saber si esto le va a gustar a un niño o no le va a gustar, ¿no? Porque si ustedes lo prueban antes con un niño, hacen Sí, un preestreno. llevamos a 5. Y yo digo, no, pero le digo, yo no creo, tampoco un adulto, una obra para adultos, la prueban con un adulto antes. O sea que no tengo que probarla con un niño. Entonces me dice, bueno, pero tú no eres un niño, ¿no? Y yo digo, mira, hay una cosa que yo siempre me guío y me ayuda a saber si eso va a funcionar o no. Y es la propia naturaleza, es decir, no hay un amanecer para adultos y un amanecer para niños. No hay un pájaro muerto en el campo para adultos. Es el mismo hecho para los dos. Es decir, que si un padre con un hijo o con una hija va por el campo y ve de pronto un campo de girasoles, es el mismo campo para los dos. Lo que pasa es que cada uno lo vive desde, ¿no? o se emociona o lo disfruta desde el lugar que puede. Pero no, la naturaleza no hay naturaleza para niños y naturaleza para adultos. O sea que yo lo que intentamos en Aracanza es eso, es mostrar nuestro mundo y que cada uno lo disfrute como pueda, en el sentido de hay niños que a veces vienen demasiado estimulados de sus casas y lo disfrutan demasiado. Pero bueno. Bueno, eso No hay es que todo. no hay que darles bocadillo de nocilla antes de entrar al teatro. Ni al mayor ni al niño. Bueno, Ni mucha Bueno, agua esa es tampoco. una buena recomendación. ni mucha agua tampoco. Siempre hay que llevar una mochilita con agua. Pero eso con los niños y con mi padre, ¿eh? Si va al teatro. Bueno, Carol, que como no hay más preguntas, terminamos, ¿te parece? Cerramos. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a ¿qué os todos. ha parecido a todos? Un poquito de, ay, qué bonito ha sido, o algo así, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. La aportación de Elisa creo que ha sido fundamental en este coloquio, porque Gracias si a no yo vosotros. solo... ¿Eh? Que gracias a vosotros. A Gracias. todos. Y gracias a todos los que han participado, aunque sea que nos están escuchando o viendo. No sabemos quiénes son, Ahí está pero Lidia diciendo, nos ha encantado, Elisa. Gracias, Livi. Ana, mil gracias. Bueno, gracias a todos y bueno, vamos a seguir con este Mónica. acercamiento. Mónica, Mónica Florenzo, ¿no? Florencia, Carlos. Pues gracias a vosotros por participar. Gracias, Espero que gracias. sirva, Sí. que sirva para todos y todas. Y Bueno, todos. y seguiremos contándoles de otras actividades para que sigan viendo las obras de Araca la Danza en este tiempo mientras que abren los teatros. Pues sí. Sí. Estén atentos que la semana que viene habrá más, ¿no? Sí, señor, la semana Esta que semana, viene esta semana. seguimos. Sí. ¿Cuándo? Pues yo creo que esta semana, ¿no, Carolina? Sí, Hacemos el viernes estrenamos vuelos. vuelos. Ah, vale. El viernes Muy bien, estrenamos vuelos y el lunes seguimos con otro coloquio. muy bien. Así que mañana les enviaremos la convocatoria. Gracias, Elisa. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias a Elisa, gracias. todos. A por el vinito. Hasta Ahora mismo, luego. me lo merezco. Tú también, ¿eh? Has dicho unas frases, chico.